lugar. Buenísimo. Estoy viendo muchas caras conocidas, así que quiero saludarlos, me gustaría darle un enorme abrazo a cada uno. Gente entrañable que he conocido a través de los encuentros de cerámica, los talleres, los simposios, y bueno, las vueltas de la vida siempre en relación al oficio. Sí. Los quiero ver a todos y estoy un poco mareada, pero bueno. No, no, no. Como es, vamos Sepan disculpar que... no, Este, yo sé, lo que sí le puedo ver es que como estamos 100 acá en la sala, que ya está completa, a veces la conexión empieza como, en mi caso, por mi conexión empieza como a parpadearla. Si ustedes, en algún momento pueden abrir la cámara, pero sí es mejor, tener, para que la conexión esté mejor, cerrar las cámaras. Después cuando interactuemos, es lindo vernos y conectarnos, podemos prenderla y como es, y va a mejorar la conexión. Eso es como para que quede un poco más ágil la conexión, solamente eso. Hola Karina, soy Mir. para que no me asuste tanto también. Claro. No, como es. Pero después vamos Sí, a traer cualquier cosa Pablito, si no se escucha bien, No, se me escucha comentás, perfecto. ¿no? No, no, quédate Se escucha tranquila perfecto. que yo estoy, como es, acá viendo el chat, y eso es lo que sí que pueden ir anotándose, y después cuando vengan las preguntas la ponen en el chat, o abrimos los micrófonos y eso. Pero vamos primero a conocer, bueno, a Karina y lo que nos va a presentar ella. Yo brevemente tengo acá para comentarles que Karina Elizabeth Garrett, tengo acá, es licenciada en Antropología, Orientación a Arqueología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata. Es ceramista tradicional, actualmente reside en Fuerte Quemado, Catamarca, y lleva adelante el proyecto Casa Chocavil, orientado a la investigación y enseñanza de técnicas de cerámicas arqueológicas y tradicionales de América. Su obra cerámica fue seleccionada y premiada en concursos nacionales e internacionales. Nosotros estuvimos compartiendo ahí todo lo que los salones que estuvo, las exposiciones, y también se dedica a la parte de docente, a talleres, y a conferencias. Esto es brevemente, súper resumido, de todo el trabajo y la obra de Karina. Así que bueno, te dejamos ahí, Karina. Yo creo que ya te habilité ahí para compartir la pantalla, y bueno, te escuchamos. Sí. Muchas gracias, agradecerte también todo el espacio y el tiempo, la preparación y No, todo. bueno, en primer lugar, saludarlos nuevamente. Un gusto estar en contacto con tantos amigos a través de este medio y conocer a nuevos colegas de otros países. Yo quería agradecerte, Pablo, me parece importante mencionarlo. Bueno, desde el mes de marzo, cuando quedamos en cuarentenados, Pablo se comunicó conmigo para comentarme sobre su proyecto El Barro Nos Une. Es un proyecto al cual él está dedicando gran cantidad de tiempo, lo está haciendo con afecto, sin ningún tipo de rédito económico, y este proyecto para mí es de gran importancia. Yo no pude participar en marzo porque estamos viviendo en el campo y no teníamos internet. Luego de 10 años, hace 2 meses que tenemos conexión a internet. Algunas de las chicas que están conectadas se deben estar riendo y recordando que este verano estábamos todos rodeando un algarrobo y levantando el brazo intentando conseguir una línea de señal hace muy poco tiempo. Y bueno, agradecer a Pablo, porque además de que el proyecto permite sociabilizar los conocimientos, creo que lo más importante es que permite que establezcamos vínculos, ¿no?
entre personas con intereses afines, con tanto amor por el trabajo con la tierra, con la arcilla. Para mí, digamos, los ceramistas forman una gran familia, así que es importantísimo establecer estos vínculos. Ayer estuvimos charlando un poquito con Pablo y él es tan generoso que me dio la posibilidad de dar a conocer mi proyecto personal, que se llama Casa de Yocavil. Como les comentaba, la sede del espacio físico en el cual lo estamos concretando es en la localidad de Fuerte Quemado, Catamarca, es la provincia, noroeste argentino. A modo de resumen, quiero contarles que yo no tengo una formación, digamos, una educación formal con respecto a la cerámica. Tuve la posibilidad de tomar clases a los 16 años con un ceramista que tampoco tenía una formación dentro de una institución. Y a partir de ahí, bueno, se dio de forma coincidente que visité el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, vi las piezas de cerámica prehispánicas y me enamoré tanto de esas piezas que toda mi inquietud tuvo que ver a partir de ese momento con conocer más de las sociedades originarias de este continente, ¿no? Así que 2 años después de tomar esa primera clase de cerámica, entré en la carrera de antropología, orientación arqueológica, y bueno, ese ha sido el camino, con subidas y bajadas a lo largo de mi vida. Mi formación ha sido, no sé si decir autodidacta, porque tuve maestros, por supuesto, pero a partir de mi primera etapa de formación, que fue breve, me dediqué al hacer, a experimentar permanentemente, con recorrer museos, viajar para conocer ceramistas tradicionales, tratar de conseguir cualquier tipo de información sobre las culturas originarias, sobre tecnología cerámica en primer lugar, y en general de todos los aspectos que hacen al contexto de lo que es una pieza cerámica precolombina. Y bueno, todos estos años de experiencia y de hacer, finalmente los estamos sintetizando en este proyecto Casa de Yocavil, que llevamos a cabo junto con mi compañero Guillermo, que no quiso salir en la pantalla, pero les manda un gran abrazo. Bueno, el proyecto Casa de Yocavil tiene como principal objetivo, como les decía, la investigación de las técnicas cerámicas originarias de América, la creación artística y la educación. Y para hacer posible el proyecto, estamos construyendo un espacio que consiste en una vivienda, un taller, un laboratorio y también una residencia para albergar estudiantes y visitas a lo largo del año. Básicamente, como les decía, se encuentra en el noroeste argentino, en la zona andina. Esta es una región de valles y quebradas que integran los conocidos, la parte sur de los conocidos valles calchaquíes. Tenemos una altitud promedio en toda esta región de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es una región árida, con un régimen de lluvias estacionales, concentrada en el verano, es decir, que tenemos 10 meses de sequía. Las lluvias se concentran entre el mes de diciembre hasta el mes de marzo, y tenemos lluvias torrenciales
muy breves pero muy fuertes, que producen el crecimiento de los ríos hasta una altura a veces de 2 metros, de ríos que durante el resto del año permanecen secos, en el transcurso de unas pocas horas crecen, y más o menos el régimen pluvial es de 100 milímetros al año, 150, pero concentrado en muy pocos episodios de lluvia. Las características de estos valles, benignas, con un clima lo que se llama mesotérmico, o sea, con temperaturas agradables, y esta relativa humedad, hizo que toda esta región fuese en el pasado favorable para el desarrollo de las sociedades andinas. Toda esta región es rica arqueológicamente, ¿no? Aquí se desarrollaron durante miles de años las sociedades alcanzando un alto nivel de complejidad social, económica, política, ¿no? Desde tiempo muy temprano, ahí estamos hablando quizás más de 2000 años, aparece la cerámica como un elemento cotidiano en la vida humana, con distintas funciones en la vida cotidiana, funcionando como elementos utilitarios, pero también con una función simbólica, ya que permitió que la gente en el pasado vuelque toda la ideología en imágenes, que use las piezas de cerámica como soporte a través de los cuales se manifestaba la religión. Los que les estoy mostrando son piezas arqueológicas, cerámicas, pertenecientes a distintas culturas de la región, cada cual con sus características distintivas y distinta cronología. Esta conjunción para mí de una geografía particular, donde todavía la tradición cerámica permanece viva, más la arqueología, hizo que nosotros escogiéramos este sitio en particular para llevar a cabo el proyecto. La idea surgió hace más de 10 años, desde hace 10 años venimos trabajando, y recién hace 2 años que le hemos podido dar forma y dar inicio a las actividades. Lo que estamos viendo ahora son urnas pertenecientes a las urnas funerarias para entierro de niños, pertenecientes a la denominada cultura santamariana, del año 1000 al 1400 después de Cristo. Piezas pertenecientes a distintas culturas. Y bueno, el proyecto que está centrado, como les decía, se apoya en 4 pilares básicos, que son la investigación, la experimentación permanente con los materiales, con las cocciones, con las técnicas, la creación de obra y la enseñanza. La enseñanza entendida como una sociabilización del conocimiento, que en mi caso ha sido durante los años a través de charlas, talleres, conferencias, exposiciones. Y desde hace 2 años en nuestro espacio, ¿no? A partir de la realización de talleres intensivos con alojamiento y comida, ¿no? Perdón el chivo, Pablito me dio la posibilidad de que yo lo cuente. Bueno, este es parte de mi trabajo. En este caso de reproducción de piezas a partir de información sobre piezas originales, lo que se denomina cerámica de rescate entre los alfareros tradicionales, ¿no? Experimentación con distintos métodos de cocción, en este caso cocción con guano en horno abierto, guano o bosta animal, en hornos alimentados con leña. Bueno, y esto es algo de mi obra de estos últimos tiempos, que es una obra de proyección. Yo uso como inspiración siempre las imágenes del arte rupestre,
cerámica y estatuaria precolombina. Esta obra se llama Transformación y, bueno, está inspirada en la cerámica aguada, de la cultura de la aguada, que es una cerámica con una cronología del año 400 al 900 después de Cristo, donde la imagen simbólica más importante es el jaguar y la transformación del hombre a jaguar. Digamos, son obras inspiradas en piezas antiguas. Los talleres que estamos realizando, algunos se van a ver en la foto. Como les comentaba, estamos en una zona rural, así que no tenemos inconveniente con hacer humo y fuego. Y como parte extensiva de los talleres, la visita a distintos artesanos tradicionales y también a sitios arqueológicos. Y visitas, recorridos culturales y también algunas caminatas de reconocimiento de materiales que incluimos dentro de las actividades. Bueno, ahora agradeciendo a Pablo por esta introducción, vamos a ir a la charla de hoy, que es sobre obtención de materias primas cerámicas en la naturaleza, procesamiento y preparación de pastas, ¿no? Como les comentaba, hacer cerámica de modo tradicional implica reproducir la secuencia completa de elaboración de una pieza desde el inicio hasta el final, por lo que los primeros pasos significan recorrer el territorio, hacer un reconocimiento del paisaje y de sus características, de los ecosistemas dentro de cada ambiente, el clima, digamos, a comenzar a habitar el paisaje, a conocerlo mejor, para ir obteniendo algunas pautas de cómo funcionan los procesos de formación geológicas, y cómo poder, a partir de ese conocimiento y de esa experiencia directa, empezar a reconocer y a diferenciar las materias primas cerámicas. Cuando intentamos definir qué es la arcilla, nos encontramos que no existe una única definición, sino que hay muchas aproximaciones a la definición de la palabra. Para nosotros, para el ceramista, y también para la gente que hace construcción natural, la arcilla podemos decir que es un material terroso, natural, de un tamaño de grano fino, que cuando se mezcla con agua se convierte en una pasta plástica modelable, y cuando es sometido a altas temperaturas se transforma en cerámica. Pero tenemos otras aproximaciones para definir la arcilla. Desde el punto de vista mineralógico, por ejemplo, la arcilla engloba un grupo de minerales, o minerales de arcilla, que son filosilicatos, en su mayor parte, con elevado porcentaje de sílice y aluminio. Estos filosilicatos en realidad tienen una estructura molecular que produce un ordenamiento a nivel microscópico, estamos hablando, una estructura en capas que con la añadidura de agua permite que esa incorporación de agua produzca un hinchamiento y obtengamos una de las características que son necesarias para el ceramista, que es una pasta plástica factible de ser modelable, y cuando hablamos de plástica implica también que uno puede modelar y que retiene la forma. Y esto lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Según su origen geológico o depositacional, podemos clasificar a las arcillas en primarias o residuales, y secundarias o transportadas. Y desde un punto de vista granulométrico, que sería, por ejemplo, desde la óptica de un agrimensor o alguien que trabaje con suelos, podemos decir que la arcilla es un sedimento de un tamaño de grano inferior a 2 micrones. En el gráfico ustedes podrán ver
2 micrones estamos hablando de un tamaño también a nivel microscópico ínfimo, que corresponde a 0.002 milímetros. O sea que a simple vista no lo podemos diferenciar, pero sí nos da la pauta de que la arcilla es más finita que un limo. Cuando hablamos de limo, es el barro que uno pisa cuando anda caminando, por ejemplo en el campo, ha llovido y uno se resbala. Ese barro superficial es un limo. La tierra negra, una arena. La arcilla siempre tiene un tamaño de grano menor que el resto de los sedimentos. Vamos a retomar lo del origen geológico. Hablábamos de que podemos hablar de arcillas primarias o yacimientos primarios. Me estoy ayudando con un apuntecito, pero que son las que se producen por la degradación de una roca madre in situ. Esto, es decir, son yacimientos que quedan en el lugar donde se originan. Esta roca feldespática, por la acción química, acción física, se va desintegrando, pero se forma el depósito en el sitio del origen. Estos depósitos en realidad son muy antiguos, y a este tipo de depósito corresponden los caulines, que es la arcilla en su estado más puro. Por lo tanto, su color es blanco y tiene características muy peculiares. Y depósitos secundarios son arcillas que han sido, a partir de su origen, retransportadas por los factores climáticos y se han acumulado formando sedimentos en regiones muy distantes del punto donde se originaron, ¿no? O sea, son redepositaciones, ¿no?, de sedimentos. En general, menos el caolín, todo el resto de las arcillas con las que nosotros trabajamos y que conocemos son arcillas secundarias. Y abajo figuran un par de fotitos para que vean el caolín, que es puro, que es un filosilicato, pero en su estado puro, y las arcillas secundarias, en este caso hay una de color negro y otra de color rojo, que son depósitos secundarios. Arcilla primaria, el caolín, que se utiliza para fabricar la porcelana y que requiere una alta temperatura de cocción, de más de 1300 grados. Nosotros tuvimos la oportunidad, unos días antes de la cuarentena, en el mes de marzo, de conocer algunos depósitos de caolín en la provincia de Catamarca, en la zona de Pomán. Estuvimos haciendo un trabajo de relevamiento de materiales, y yo desconocía que existen algunos yacimientos, pero prácticamente agotados, de caolín en el noroeste argentino. Perdón, sí. Pensé que tenía una foto más, pero me parece que no la puse. Bueno. Y las arcillas secundarias, o yacimientos de arcillas redepositadas, que son las arcillas, como les decía, que nosotros utilizamos para fabricar loza, también el grés, y con las cuales está fabricada la cerámica precolombina en su totalidad. Dentro de estas arcillas hay numerosos grupos, de acuerdo a la combinación de minerales arcillosos, así a grandes rasgos se puede hablar de 3 grandes grupos, que son las hemectitas, las silitas y las cloritas. Pero bueno, cuando uno trabaja como hago yo, que no trabajamos con fórmulas, sino que más bien a través de la experiencia, que hacemos un reconocimiento de material, esto es como un dato anecdótico, ¿no? Lo importante es saber que en este proceso de transporte desde su sitio de origen hacia su sitio final de depositación, las arcillas a su fórmula química original incorporan, digamos, durante el proceso de transporte, distintos minerales y metales. Uno de ellos, generalmente el que más incorporan, es el hierro. También incorporan magnesio, calcio, potasio, zinc, selenio,
Y esto es lo que produce que el depósito finalmente adquiera un color diferente, deja de ser blanco y encontramos arcillas con coloraciones que van desde un rojo anaranjado, un amarillo, un color liláceo, color café, color gris claro o gris oscuro, ¿no? Estos elementos agregados o impureza lo que están haciendo es modificar la composición química, ¿no? Y esto sí tiene una importancia fundamental para el ceramista porque determinan el comportamiento plástico de cada arcilla, que sea más o menos plástica, el grado de contracción durante el secado. Cuando más plástica es una arcilla, mayor va a ser el grado de contracción que tendrá durante el secado. El color resultante después de la cocción, generalmente el hierro es muy determinante del color final, y también determina la temperatura en la que ocurre el proceso de sinterización o la transformación de la pasta arcillosa en cerámica. Estos elementos agregados o impureza lo que hacen es bajar la temperatura de fusión de los materiales, entonces bajamos de lo que era un caulín que necesitábamos más de 1300 grados, a 900 grados, a 1000, en el caso de algunas arcillas, hasta empiezan a fundir a partir de 700 grados de temperatura durante la cocción. Eso es lo que posibilitó que en los tiempos antiguos el hombre pueda hornear cerámica en un simple pozo, usando bosta como combustible, o madera, o en una estructura de cocción, es decir, en un horno con leña. Y la transformación ocurre a menor temperatura. Aunque existieron algunas canteras de caulín, no fueron utilizadas para elaborar piezas, sí fueron utilizadas para fabricar los colores en forma de engobes, ¿no? Miren, este es un paisaje característico de los valles calchaquíes. Esto es la quebrada de Cafayate, allá lejos y hace tiempo, porque esta foto la tomé hace como 20 años. Lo que encontramos en estos paisajes son depósitos secundarios, que en realidad son paleodepósitos, son formaciones geológicas muy antiguas, donde encontramos gran cantidad de arenas, areniscas y arcillas. Van a ver en esos cerritos, la parte de la cima de los cerros, que es de color rosado, son depósitos de arcilla. Y acá viene a colación el tema de la granulometría, cuando hablábamos de que en un proceso de formación de suelos hay granos más gruesos y granos más finos, y el de la arcilla es el más fino de todos, que tiene que ver con cuando actúan ciertos agentes, como el agua, por ejemplo, en la formación de un suelo, los granos de más tamaño y de mayor peso son los que primero depositan, y las arcillas, que son las más pequeñas y las más livianas, son las que quedan en superficie. Esto es un paisaje antiguo, como les digo, pueden ser depósitos que tengan decenas a cientos de miles de años, porque cuando hablamos en términos geológicos ya entramos en una dimensión de hablar de cientos de miles a millones de años, ¿no? Entonces podemos decir que son paleodepósitos, que ha sido erosionado y ha quedado otra vez en superficie las arenas y, bueno, y las arcillas. Fíjense cómo ha ocurrido el fenómeno de sedimentación, las distintas capas, y cómo a partir de la incorporación de distintos elementos, distintos minerales, hay un cambio de coloración en cada estrato, ¿no? Bueno, parte del recorrido que hicimos en el mes de marzo, también todas las fotos que voy a mostrar, no, todas no, pero muchas son recientes. En la zona de Andalgalá, en Catamarca, estuvimos buscando depósitos, llegamos hasta los 3.500 metros de altitud, eso que se ve finito es el caminito, y también encontramos estos depósitos antiguos, ¿no? ¿Cómo uno puede identificarlo? Bueno, porque en este caso los mismos fenómenos climáticos han producido la erosión de barrancas,
y bueno, nos quedan los estratos al descubierto y podemos hacer la identificación fácilmente. Seguimos en la provincia de Catamarca, arcillas de colores amarillos y rojas, en estado arcillas y rojas, y bueno, después vamos a hablar de la transformación luego de la cocción. Otra región del noroeste argentino, la provincia de Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, van a ver una creciente del Río Grande en el mes de enero. Ya ven que la coloración del agua nos está indicando que posiblemente esté transportando algún material arcilloso. Y lo que tenemos acá son estratos de arcillas en un antiguo cauce, que actualmente está seco. Son depósitos antiguos, ¿no? El amigo que está en la parte superior a la derecha es Emilio Arogali, que es un alfarero tradicional que vive en Tilcara, en Jujuy. Y lo que ven en la parte posterior es una pequeña ofrenda a la tierra realizada antes de hacer la extracción de los materiales, como, digamos, de algún modo, bueno, pidiendo el permiso a la tierra y a la vez haciendo un agradecimiento, ¿no? Por permitir utilizar los materiales. Paisaje del desierto. Bueno, y cuando yo le decía la importancia esta de uno comenzar a recorrer los lugares, conocer el funcionamiento, entender el clima, cuando yo les comentaba que en general en gran parte de la región andina las lluvias son estacionales y están concentradas en verano, cuando uno camina por estos paisajes buscando materiales y teniendo estos datos y este tipo de parámetros en cuenta, lo más probable es que las canteras se encuentren en lugares muy altos, donde es imposible subir y por lo tanto extraer y acarrear el material, aunque en la antigüedad sí se hizo porque se transportaba con llamas y posteriormente con burros, ¿no? Pero en la actualidad es casi imposible acceder a lugares que están muy altos, pero bueno, sabiendo que tenemos estos regímenes pluviales, lo que vamos a esperar es que parte de ese material que forma parte de un depósito sea arrastrado por el agua y decante cuando haya un cambio en la pendiente del paisaje. En un momento el agua baja a una velocidad muy grande y cuando hay un cambio en la pendiente, en ese punto es donde se produce la depositación de los materiales. Primero es un poco desalentador cuando uno anda caminando acá y con altas temperaturas y si dónde está la arcilla, bueno, empezar a buscar los cauces de agua. Acá tenemos un cauce de agua que ya está en un momento donde está bajando el agua, digamos, y vamos a ver cómo se produce esta depositación del material, y aquí es donde está el tema estratigráfico. El material pesado, la roca, la piedra, la arena, va a ser el primero que se deposita. Y el último que se deposita, por ser el más fino y el más liviano, es la arcilla, y por lo tanto va a ser en la estratigrafía, va a ser el material que vamos a encontrar en la superficie. Este tipo de evento, como les decía, ocurre en toda la región andina, norte de Argentina, Bolivia, Perú, donde tenemos las estaciones tan marcadas, ¿no? Entonces, bueno, es una recurrencia del fenómeno y comprendiendo cómo funcionan estos parámetros, podemos utilizarlos para identificar los puntos de depositación. Y casi vieron que está, bueno, no está del todo limpia, pero casi que sí, porque en la decantación la capa superficial ha quedado casi pura.
La misma región, nada más que es una depositación antigua que ha sido cubierta por un suelo nuevo. Bueno, estamos otra vez en Catamarca, a 4.500 metros de altura, en la cordillera, en lo que ven por detrás, la cordillera de los Andes, con sus volcanes, y un salar, el salar de Antofalia. Imagen típica de estos paisajes, animalitos que viven a más de, las vicuñas, a más de 3.000 metros de altura, la fauna, digamos, característica de estas regiones, y los grandes depósitos también por acción de erosión que produce el viento, el agua, el flujo de estos materiales hacia las zonas más bajas y la formación de grandes depósitos, donde la arcilla nuevamente la encontramos en la parte superior del depósito. Grandes extensiones de depósitos muy extensos, a veces lo que solemos tener, en el caso de los alfareros, es el inconveniente también que se produce una gran concentración de sales. Y cuando estamos hablando de cerámica de baja temperatura, las sales no actúan como fundente porque la temperatura de cocción es muy baja y suele ser un inconveniente porque normalmente en una pieza cocida la sal unos meses después empieza a brotar sobre la superficie, ¿no? Este inconveniente lo tuvieron en la antigüedad porque muchas de las piezas antiguas presentan manchas blancas y superficies descascaradas. Otro paisaje tradicional de esta zona puneña, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y el cerro que está atrás van a ver las coladas de barro, ¿no? Y los posibles puntos donde nosotros vamos a encontrar depósitos. Tengo a mi perro bostezando, no soy yo, está mi perro caminando y bostezando. Espero que no se escuche. Esto es un poco así como el patio de atrás de mi casa, en Fuerte Quemado, que es un río que crece solamente durante el mes de enero y bueno, arrastra todo. En el momento que viene la creciente son muchos los pequeños, las pequeñas quebradas por las cuales baja el agua. El crecimiento es tan grande y la fuerza que trae el agua produce muchos destrozos, arrastra autos, arrastra animales, arrastra árboles, piedras gigantes, es como una suerte, desde mi casa el río está a 300 metros y escuchamos como si hubiera una gran moledora en algún lado, que se escucha el ruido de las piedras, ¿no? Golpeando entre sí. Esto dura un día o dos, y cuando baja, empiezan a depositar los sedimentos, ¿no? Y para poder conseguir la arcilla en este estado, digamos, con esta forma de cascarón y que sea fácil de recolectar, a veces se necesita que pasen unos 5 a 6 meses. O sea que el momento en estos climas donde es idóneo o ideales para hacer la recolección es durante los meses secos, a partir del invierno, digamos, hasta diciembre, que es cuando volvemos a tener las lluvias. Santa María también es la región en la que vivimos. Son algunas de nuestras salidas de fin de semana buscando materiales. Tenemos enorme cantidad de arenas de cuarzo, arenas de sílices, micas, que en realidad es como, cuando yo hablaba de materias primas cerámicas, vengo nombrando solamente la arcilla, pero generalmente en la composición de las pastas están las arcillas y las materias antiplásticas o los chamotes, ¿no? Todos estos elementos de granos más gruesos, algunos de ellos refractarios como las micas, pueden ser agregados a las arcillas para obtener pastas más fuertes, sobre todo para construir piezas de grandes tamaños o piezas utilitarias que deban resistir el golpe térmico.
Y bueno, en la zona de Santa María en realidad no hemos hasta el momento localizado depósitos importantes, sino lo que yo denomino estos microdepósitos que se producen por el lavado en los cerros y se forman pequeños charquitos, ¿no? Pero que son factibles de ser utilizados también. Son vetas muy pequeñas o depósitos muy chiquitos. En estos meses he estado experimentando, ¿no? Para ver si, porque en realidad es tanta la cantidad de material de cerámica arqueológica que hay en la región que evidentemente tiene que haber canteras de importancia, pero no las consigo, por lo menos en la zona del valle no consigo identificar ninguna, y hablando con otros ceramistas, ellos tampoco, durante años vienen juntando estos charcos, ¿no? Entonces, estoy intentando ubicar, tiene que seguramente haber depósitos de volumen significativo. Otra región de Catamarca, otra vez, cuando ustedes encuentren estos cascaroncitos, están en presencia de arcilla, nuevamente, que se producen por el filtrado de la pared de roca, ¿no? Lo van a encontrar con forma líquida durante unos meses y luego ya lo van a poder recolectar. Esta foto la quería mostrar porque tiene que ver con otro tipo de ecosistema, ¿no? Un ambiente selvático en la zona norte de Jujuy, más cerca de la frontera con Bolivia. Río Grande, ¿no? También son depósitos antiguos. Ustedes, cuando quieran recolectar, aprovechen todos los cortes naturales, ¿no? Aprovechen, o sea, busquen barrancas. Esta es la barranca del Río Grande, por ejemplo, en una época de bajada del río, de sequía. Otro ecosistema totalmente diferente, el de la llanura pampeana. Esto es en mi pueblo natal, en provincia de Buenos Aires. Estamos buscando una pequeña veta. Algunos lo deben conocer, el maestro Inkyong-wo, es el que está en la foto. El litoral, la zona noreste de la Argentina, digamos que la región que limita con Uruguay y con Brasil. Otro ecosistema de monte, de selva, y van a ver qué diferente es el color del material. Lo que vamos a ver son barrancas grises, marrones oscuras, o estos depósitos casi de material casi de color negro, que también son arcillas, ¿no? Y que está formado por este escurrimiento del agua, el lavaje permanente y esta depositación en estratos de tamaño de grano finito a mayor. ¿A qué se debe el color negro? A la enorme cantidad de materia orgánica que hay en estos ambientes de depositación. Cantidad de microorganismos, animales, como peces que mueren, cantidad de hojas que van cayendo en el agua a lo largo del año, que putrefactan, y eso es lo que da el color negro a la arcilla, que seguramente después de la cocción va a derivar en una pieza cerámica de color naranja, ¿no? Porque la materia orgánica desaparece con la temperatura, y la cantidad de hierro, como les decía, es muy determinante del color final, que generalmente es de color naranja rojizo. Esta es una foto que me pasó una amiga muy generosa de Misiones ayer, que es una arcilla que antiguamente, o sea, se conoce hasta el día de hoy como barro ñaú. Es el tipo de arcilla que utilizaban los guaraníes para realizar sus vasijas, tanto en la zona del litoral argentino como en Paraguay y en Brasil. Y que tiene que ver con estos ambientes selváticos, ¿no? Como le digo, con
gran cantidad de materia orgánica, es una arcilla excesivamente plástica, muy pegajosa, muy difícil de modelar, y es tanta la materia orgánica que cuando uno hace una pieza y la pieza se seca, reduce muchísimo el volumen, el tamaño de la pieza, y llevada al horno, la pieza resultante vuelve a achicarse, ¿no? Y no resiste grandes temperaturas durante la horneada. Tiene el riesgo de fundir completamente. Quizás a partir de 700 grados ya ocurre el proceso de sinterización. Bueno, hace 2 años tuve la oportunidad de visitar algunas comunidades alfareras en Paraguay, de alfareras tradicionales, casi todas de ellas son mujeres, y estas son las hermanas Carolina y Ediltrudi Noguera, de la localidad de Tobatí, y también trabajan con un barro que es prácticamente negro, ¿no? Con las mismas características, que horneado queda de color naranja. Una imagen de cómo sería un ambiente de estas características, y lo que tenemos en la foto de la izquierda son restos de la cerámica guaraní y de las culturas ribereñas que habitaron esta zona, ¿no? En el caso de la cerámica guaraní se conservan piezas completas, pero en el caso de las otras culturas lo que encontramos son pequeños fragmentos. Y es lógico, dado que estaban usando estas cerámicas que funden a muy baja temperatura, y por lo tanto las piezas resultantes son muy porosas, no alcanzan a formarse gran cantidad de cristales en la pared de la pieza, y por lo tanto son débiles y factibles de fracturarse fácilmente. Y en el registro arqueológico es muy difícil encontrar una pieza completa. Generalmente encontramos fragmentos de bordes. Y seguramente los métodos de cocción eran todos a cielo abierto, de cocción en pozo, ¿no? O pit firing, como se suele conocer en algunos lugares. Bueno, hasta aquí como algunos muestras, digamos, de los paisajes y las distintas posibilidades de dónde podemos ubicar los yacimientos. En realidad, más allá de la teoría, creo que hay que experimentar permanentemente, ¿no? Perder el miedo a experimentar. En la cerámica, para mí no es un tema, no se cometen errores, porque uno aprende, se aprende practicando, rompiendo. Yo tengo una visión del oficio muy peculiar. A mí no me interesa mucho las piezas, ni me apego tanto a ellas, sino que me interesa el desafío permanente de aprender, de probar materiales, de experimentar con distintos tipos de madera, con distintos guanos, con temperaturas, con formas, ¿no? Como le digo, cuando uno rompe la pieza, o la pieza sufre, siempre hay por detrás algo que uno aprende. No hay que enamorarse de los objetos, que uno los puede hacer una y otra vez, sino del conocimiento que uno gana en cada experiencia. Y bueno, el primer paso, como decía, ustedes van al campo, hacen la recolección de materiales, y bueno, en la casa viene... y una prueba de campo. Perdonen que la foto es media pequeñita, no sé si lo van a alcanzar a ver. La prueba de campo tradicional es, una vez, si ustedes están dudando, si están en presencia de arcilla, o tierra, o limo, lo que hacen es extraer un poquito, la pueden moler, si está seca, y luego la humectan y van a modelar un chorizo. Una vez que tiene la humedad adecuada, digamos, van a formar un anillito alrededor del dedo, y si retiene la forma y no se agrieta, están en presencia de arcilla. Lo van a tener que amasar un poquito. Si salen a caminar a una región árida, se van a llevar una botellita con agua. Es como la primera prueba de testeo de campo, digamos. Van a ver que si están en presencia de un suelo o de un barro, seguramente las grietas van a ser tan grandes que la forma no
no se va a sostener y va a caer, ¿no? Entonces cuando ustedes amasen, hagan el chorizo y logren el anillo y ven que retiene la forma, ahí están en presencia, está como superado el primer paso. Y bueno, el segundo paso es la cocción, ¿no? Es como la prueba de fuego, porque al no conocer la fórmula química ni la composición, como le decía, puede haber elementos como la sal que brote después con la pieza terminada, o la presencia de algún mineral que rehidrate luego de la cocción y produzca agujeritos o algún tipo de daño en la pieza. Entonces, así en la praxis, digamos, la primera prueba es esta y la segunda es la cocción. Hay distintos métodos de procesamiento de la arcilla, ¿no? Yo utilizo generalmente este, que es poner directamente en remojo el material. Lo ideal sería si uno tiene tiempo disponible como para ponerlo en agua y dejarlo varios meses, ¿no? Dejarlo al aire libre para que se produzca como un envejecimiento del mismo, o sea, que caigan hojas, materia orgánica, bichitos, y todo este material, como le decía, en putrefacción, lo que hace es aumentar genera bacterias, y las bacterias aumentan la plasticidad de la arcilla finalmente. Lo pongo en agua, lo dejo en remojo, y después hago un filtrado del material. Esto es un método de preparación, y otro es extraer la arcilla y dejarla secando al sol durante mucho tiempo para que sea factible de ser triturada y convertida a polvo, ¿no? Y con el polvo resultante recién hacer la incorporación del agua agregada y el amasado. Son dos técnicas distintas, ¿no? En algunas regiones andinas las dejan al sol, las muelen, a veces las zarandean para eliminar algunas partículas de mayor tamaño, y luego le hacen la incorporación de agua y de los elementos no plásticos, ¿no? El antiplástico, como diríamos los arqueólogos, o el chamote, como normalmente se dicen, que es la palabra que usamos los ceramistas. El material antiplástico tiene que tener una característica, que el tamaño de grano tiene que ser grande. No puede ser un agregado de polvo porque le quitaría la plasticidad a la arcilla. Tiene que ser un agregado de algún elemento, pero en grano ya de 1 milímetro para arriba, ¿no? Bueno, segunda parte del procesamiento del material es el filtrado, con una malla de tejido mosquitero, un colador de cocina. Si uno quiere, puede usar alguna malla de un diámetro inferior, digamos, una tela, por ejemplo, o algún tipo de sedazo. Proceso de filtrado, y después hay que esperar que la arcilla decante, ir extrayendo el agua que queda en superficie. Y bueno, esto es como una forma que usamos, uso yo y usan algunos de mis amigos acá en el norte, que es fabricar una suerte de espacio de secado con ladrillo y con tela. Esperamos que decante, ¿no? En el balde, que la arcilla decante, y va a quedar el agua transparente en la parte superior. Quitamos esa agua y volcamos a estas especies de camitas de ladrillo, y la tapamos ahora sí necesitamos que no vuelva a caer material orgánico ni hojas, sino que ya necesitamos que el material esté limpio, ¿no? Y finalmente, cuando está en un punto de amasado, bueno, el proceso de amasado, que es el proceso de compactación del material para eliminar burbujas. Y también, si uno amasa más de una vez, y si está la posibilidad, digamos, de poder almacenar esa arcilla durante un tiempo, hay un mejoramiento de la pasta, ¿no?
en este proceso, en esta etapa uno puede agregar la materia no plástica, la arena. Yo no suelo agregar nada, en las piezas que les mostraba en las primeras fotos, ninguna tiene chamote agregado, porque lo que yo sí hago es mezclar muchas arcillas. Por ejemplo, las arcillas esos cascarones grandes que uno junta secos, generalmente en esta cuestión de estratigrafía, debajo de la arcilla está la arena, la mica. Entonces lo que hago es directamente poner en remojo el cascarón completo, y como filtro con mallas que no son de tamaño muy finito, pasan los dos elementos, entonces el chamote naturalmente va agregado. Entonces no hago incorporación de otros materiales. Bueno, distintas arenas como chamote. En la antigüedad, además de arenas, los estudios de pastas de piezas arqueológicas han determinado que en algunos casos fueron utilizadas piezas cerámicas rotas, molidas, trituradas y agregadas, ¿no?, a la pasta. Y seguramente algún tipo de materia orgánica. Es factible de poder agregar algún tipo de madera, así de tipo serrín, y quizá en algunos casos hueso molido. El hueso en ese caso necesita ser previamente calcinado para poder partirlo, pero cuando uno agrega hueso dentro de la pasta a 600, 700 grados volatiliza, y lo que va a quedar es una pieza extremadamente porosa. Ahí en el grupo vi que está mi amigo Daniel Berniers, que vive en Neuquén, y con él hace también como 20 años, y da un poco cosita como pasa el tiempo. Hicimos algunas pruebas en provincia de Buenos Aires, calcinando huesos y haciendo pruebas de pasta con hueso molido, para ver si, además de, en realidad teníamos una referencia de que posiblemente la incorporación de hueso en la pasta generara algún fenómeno de reducción interno en la pasta, y que podíamos obtener piezas de color gris, pero no ocurrió. Así que saludo, Dani. Con él hemos hecho unas cuantas de estas cosas. Para mejorar la plasticidad, y me olvidé de comentarlo, si uno tiene poco tiempo y no es posible dejar que la arcilla y el agua genere bacteria por cuenta propia y por acción de la naturaleza, se le puede agregar algunos elementos, como por ejemplo la savia de algún cactus, como la penca del cactus, triturada, puesta en agua, genera un gel aglutinante, se la agrega a la arcilla, y es tanta la bacteria, la putrefacción es tan intensa que en pocos días uno puede tener una pasta muy trabajable y muy plástica, ¿no? La savia de cactus también en tiempos antiguos ha sido utilizado como una especie de mordiente para fijar los engobes, y bueno, en la época colonial para fijar la pintura a la cal. Algunas pruebitas, yo hablo de laboratorio, pero bueno, el laboratorio es el lugar que uno tiene para trabajar. Pruebitas de contracción. Esto que les comentaba, ustedes habrán visto la foto que voy pasando, hay arcilla amarilla, arcilla naranja, rojas. Ver cuál es el color resultante después de la cocción, hasta qué temperatura de cocción resiste cada arcilla. Nosotros acá solemos trabajar con arcilla de la Quebrada de Cafayate, son esas canteras enormes que vimos en las primeras fotos, y por ejemplo esa arcilla funde a 1000 grados, y las piezas se deforman y prácticamente se chorrean sobre el horno, ¿no? Así que tiene una temperatura muy, muy baja, podemos llegar a 900, 950 grados, si no le agregamos otros elementos, ¿no? Si no la formulamos con elementos, que en este caso tendríamos que recurrir a la compra de talco, bueno, en mi caso evito, porque como le digo, mi tema de investigación siempre es la cerámica precolombina, entonces intento trabajar con los materiales que son asequibles a nivel regional. Las pruebas de contracción para ver una arcilla
hacer pequeñas muestras o briquetas con líneas de 10 centímetros y ver durante el secado cuál es la contracción. Si uno quisiera ser más riguroso, hasta puede pesar en húmedo y luego cuál es el peso en seco. Yo no lo hago. Y luego de la cocción ver cómo se transforma, o sea, cómo contrae cada una de las pastas. Y los colores, de toda esa gama de colores hermosos, miren, quedó todo naranja. Pero bueno, así es. Pruebas combinando arcillas con óxidos, para obtener distintas tonalidades de engobes, ¿no? Ven la gama de colores, salvo el blanco, que es el caolín, entonces permanece del mismo color. Todo el resto de las arcillas, incluso, como les decía, las que tienen más materia orgánica, que es la negra, finalmente luego de la cocción queda de color naranja, en distintos tonos, ¿no? Distintas tonalidades. Acá tenemos la arcilla y el matecito hecho con arcilla, con esos micro charquitos, ¿no? Capitas muy delgadas, pero que son factibles de ser utilizadas. Bueno, pieza resultante.